Te comparto mis pensamientos sobre un corto video que vi en las redes relacionado a la segunda venida de Cristo, y en este daba una interpretación totalmente literal de las Escrituras y el tipo de acontecimientos que sucederá previo a la segunda venida de Cristo, donde en el video veíamos como el inicio, el arrebatamiento o el rapto, donde millares de personas, como decir, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron, y la cadena de eventos que después surgirían, como la gran tribulación, el caos global. Y entonces después la segunda venida de Cristo o la venida de Cristo. Y el video, el énfasis era para, ¿ves? Como decir, prohibido irte sin decir amén, para concientizar, motivar a esa esperanza que, según la tradición de fe judeo-romana cristiana y la interpretación de esta imagen, literalmente, porque es la misma imagen que presentan los versículos. Cuando leemos, como decir, Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, o el capítulo entero de Mateo capítulo 24, el capítulo 25, en Lucas capítulo 21 o en Marcos capítulo 13. Cuando leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, o Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Todos estos son versículos que prácticamente presentan esta imagen. Y para muchos esta imagen será ese evento literal que ojos físicos verán lo físico que sucederá. Y por eso en este video lo que quiero es compartir una verdad espiritual, una verdad eterna, y cómo naturalmente a través de la historia de la humanidad esta verdad, esta sabiduría espiritual o esta buena noticia de Cristo, su venida y cómo Cristo siempre viene, se ha compartido a la humanidad, y lo significativo que una imagen, símbolos son para la comprensión de la enseñanza, que la enseñanza es para ser entendida porque cada uno de los símbolos está describiendo algo en ti y en mí que necesita formarse. Y a través de la historia tenemos este mismo principio, idea y verdad espiritual que para nosotros las encontramos desde el origen de las escrituras del pueblo judeo hebreo que llamamos Biblia, y más significativos desde los Evangelios y Nuevo Testamento. Estas enseñanzas espirituales, su origen a través de cuentos, de parábolas, de historias, de poemas, a través de mitos, a través de leyendas, su origen no es el mundo occidental ni es la Biblia. Esa es la forma en cómo a nosotros nos llegó. Pero su origen, por ser espiritual, por ser eterno, por estar revelando la realidad y presencia siempre de Dios, entonces tenemos que mirarla a la historia. Y lo interesante es que cuando miramos a la historia vemos esta misma verdad, porque lo que está describiendo como el principio en la humanidad es que el ser humano contiene dos verdades dentro de sí mismo. Es como decir, su verdad divina, su verdad, su naturaleza, como decir, tanto espiritual como la superbuena, por ponerlo simple. Y también tiene su naturaleza, la bien mala. Y a través de la historia, esta buena noticia del ser humano para el ser humano, para llevarlo a concientizar de sus naturalezas y que pueda rectificar su naturaleza para que eleve su condición de vida presente a la más alta posible, a la divina, a la única, a la verdadera, a la de su unidad
con la realidad y fuente de vida, con la realidad suprema que es Dios. Y esa verdad como evangelio que nosotros llamamos Cristo, ¿ves? El personaje en nuestras escrituras, Cristo Jesús, a través de la historia, este principio, desde el oriente, se ha compartido en diferentes lenguas, ideas y en escrituras sagradas, esa misma verdad que nosotros podemos hoy bien rápido conocer. Si decidimos conocer la verdad espiritual, de historias de origen espiritual, la verdad de un principio eterno. Y por eso, a través de símbolos, a través de historias desde el oriente, han influenciado las historias del occidente. Y esas historias y esta verdad influenciaron a los escribas del pueblo judeo hebreos. Y ellos la redefinieron en sus términos, los mismos principios, las mismas ideas y verdades, pero las redefinieron en su mensaje. Y por eso su mensaje de esta verdad es la tierra prometida, que para los hebreos significa la tierra prometida, que para los hebreos judeo-israelitas significa la era mesiánica. Y van a estar describiendo para ellos. Recuerda, esto es para la interpretación religiosa judeo-romana cristiana que interpretan esto como literal. No estoy hablando de lo literal, sino de lo espiritual. Y por eso nosotros necesitamos conocer qué verdaderamente representa para los judeo-israelitas, según sus tradiciones, su Tanakh, su Torah, sus legislaciones, desde el pasado hasta nuestro presente, que es evidente su era mesiánica y su tierra prometida. Y tierra prometida, nuevamente, no lo tomes literal como que estoy hablando a la tierra de Israel y lo que está sucediendo contra los palestinos. No, a su tierra prometida como principio espiritual que expresa la misma esencia que universalmente se ha compartido a través de lenguas, tradiciones, como la verdad de la vida suprema del ser humano que conoce su naturaleza y decide vivir en sí mismo de su manera más superior posible, su manera divina, descubrir su verdadera naturaleza, esencia y razón por la cual vivir. Y desde esa realidad ser presente a través de sus acciones, de esa conciencia y por eso de su conciencia de unidad con Dios. Por eso el principio de yo soy a través del oriente hacia el occidente. Yo soy como el principio más elevado, el nombre de la divina presencia. Y cuando nosotros reconocemos esa verdad espiritual que viene del oriente hacia el occidente, es para eso, para hacernos conscientes en nuestro presente de yo soy. Representa esta realidad, la conciencia divina formada en uno que se expresa diariamente porque uno vive conforme al nivel más buenísimo que reside en uno. Y por eso nuestras cualidades que demuestran lo divino, lo celestial, el reino de Dios y su justicia, son la venida de Cristo. Cuando entendemos los símbolos que las Escrituras, Nuevo Testamento y Biblia utilizan para describir el cambio, esa metamorfosis que sucede en nuestro interior, podemos entonces reconocer la historia más significativa humana. Y por eso, como nos dice, habrán dos juntos, uno será tomado y el otro dejado. El que siempre es tomado es aquel que entiende y se le revela esta verdad eterna.